Desde luego, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, tiene que tener una impresión favorable del desempeño del presidente ayer, pero explíqueme por qué. Bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes. Gran saludo a usted y a su audiencia. Ya como es rutinario casi, nos vemos aquí muy seguido. Y Un tiene gusto. una enorme repercusión. Sí, yo creo que siempre es importante conversar sobre los temas de coyuntura y las cosas que van ocurriendo. Sí, yo tengo una visión realista, Carlos, y yo creo que, por ejemplo, esta foto de Día Diario Expreso refleja mucho lo que fue el ambiente del La debate. expresión de los La dos dice expresión de los todo. dos dice todo. Yo creo que Él sonriente, relajado, ella tensa, ag- molesta, agresiva, agresiva. agresiva. Y yo creo que el debate fue mucho eso, ¿no? Tratar de impedir de que se diga lo que se prometió, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, versus el ataque, el ataque, el ataque. Y un ataque difuminado, difuso, personalizado. Yo creo que tratar de desgastar la figura del presidente a través de ese debate, no creo que es lo que los ecuatorianos estábamos esperando. Y aquí hablo como ministro de gobierno y como ecuatoriano. Yo pensaba escuchar a una candidata un poco más proponente, en cuanto a lo que piensa hacer y cómo. Y más bien lo que escuché fueron un montón de contradicciones. Hace un momento veía ahí el reporte respecto de las deportaciones que están habiendo por parte de Trump. Y hace no mucho tiempo ella misma reclamaba que por qué el gobierno no protestaba en contra de Trump por las políticas migratorias. Y una serie de cosas que llevaron a los ecuatorianos y que exponen los problemas que vemos los ecuatorianos. Yo creo que hoy es indefectible y no podemos darle la cara de cara a lo que está pasando al futuro, no ver el Ecuador que se pretende llevar, ese que ya queremos superar, esa figura que rayaba en el narcoestado, versus un nuevo Ecuador que trate de dejar todo eso atrás, que lucha contra la corrupción y que lucha contra esas fuerzas narcocriminales que lamentablemente se enquistaron aquí en el Estado, en la sociedad y en algunas instituciones. Ahora, Entonces, siendo así, y ella una representante de eso, ¿por qué la aguantó tanto? Hay alguna gente, especialmente de nivel medio, que me han dicho que él no solo que fue tolerante, sino que fue intimidado y acorralado por esa agresividad, desde calificativos personales, como el majadero, por ejemplo, hasta ofensas familiares, como la alusión que hizo a quienes maltrataba dentro de su círculo familiar. Un presidente o un candidato simplemente para ganar tiene que tragarse todo eso. yo creo que intimidados jamás. Quienes conocemos al presidente sabemos la fortaleza mental que tiene, el temple, la templanza que tiene para saber estar en situaciones complicadas y no perder la calma. Lo voy a hablar en primera persona. Todos los días, Carlos. Todos los días tengo que escuchar muchas cosas que me pueden incomodar en lo personal. Ataques directos, demandas, insultos, vilipendios, críticas, desde luego, de todo. Y yo no puedo rebajarme a la altura de tener que contestar en la forma en que muchas veces quisiera. Porque a mí no me falta lenguaje, hombría y sobre todo poder respaldar las cosas que pudiera decirle a uno que otro majadero, voy a usar la expresión, que sale públicamente a ofenderme, a denigrarme, a insultarme, a mancillar mi apellido, mi honor y buen nombre. Sin embargo, estoy consciente que en este momento yo no estoy como José de la Gasca solamente en primera persona, sino que ostento un cargo que representa un premier, que representa un ministro que habla sobre la política. Entonces, tenemos que ser cautos, tenemos que ser prudentes, tenemos que poner la otra mejilla muchas veces y responder con mucha cautela, con mucho tino. Yo creo que el presidente fue extremadamente cauto en su templanza y supo no rebajarse a los insultos, a la calumnia y a la infamia, en la que creo que muchos casos, porque hasta con la hija se metieron. Fue increíble, No solo eso, fue quienes hemos increíble. padecido de cerca o quienes hemos padecido enfermedades o condiciones como déficit de atención, particularmente lo puedo decir, sí realmente nos golpea quienes somos padres, quienes tenido que luchar digamos, enfrentarnos a eso de algún modo. Vemos con muy malos ojos la forma como ella pretendía denigrar al presidente por una supuesta condición de falta de Y fue atención. progresivo, ¿no? Primero era Sí, enfócate, 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 enfócate. yo muchas lo Después escuché no varias entiendes veces, la pregunta, enfócate, no, después exacto. hasta que sacó lo que de verdad quería decir. Y si algo demostró, por lo menos en el debate ayer,
es que lo que menos tiene es déficit de atención. Le estaba absolutamente atento, agudo, no la dejó pasar una y un rato Exacto. hasta la corrigió. Hizo el papel de la moderadora y dijo, ¿y cuál es la pregunta? Claro, por supuesto. Entonces, pero era la manera de tratar de desequilibrarlo. Era ¿Qué la revela eso en la rival a la vez? ¿Qué Para mí revela eso? miedo, para mí falta de preparación, seguir un guión simplemente de salir a ¿Desesperación? atacar, desesperación, miedo, falta de Por preparación, lo repito. tanto, ir rezagada. Quien va adelante no tiene la necesidad de Así ese es, nivel de agresión. así es. Y esto la ciudadanía debe saberlo, el presidente hizo varias preguntas muy agudas en que pusieron, yo creo que hirieron de muerte a la posición que ella estaba tratando de representar en ese momento. Leía un comentario muy agudo del Pocho Harp sobre el reconocimiento que hizo ante una pregunta muy cerrada, en el que dijo que sí iba a reconocer, que sí reconocería al gobierno de Nicolás Maduro. Y Cosa la que nosotros no razón hemos que hecho. dio esta mañana la echó para atrás con Liz Valareso dándose Sí, cuenta pero y dijo ahora que era porque Trump había tenido esa actitud, que ella estaba tomando la misma actitud que los Estados Unidos. O sí, sea, para que vea cambió las la contradicciones. respuesta. Pero en definitiva no Eh, podía salirse ese guión porque, como lo dijo el presidente, esos son los que en el fondo también están financiando su campaña. Entonces, era un poco desdoblarse de su propia naturaleza, del grupo a los que responde, y no podía dejar de decirlo, pero con eso se comprometió, hablando de elecciones fraudulentas, de desconocer democráticamente, de desconocer la voluntad popular, de gobiernos totalitaristas, de toda la crisis de migración que azota toda la región y que ha golpeado al pueblo venezolano. Ella le está diciendo, eso no me importa. Todos los venezolanos que ayer escucharon, todas las comunidades de migrantes que ayer escucharon a Luisa González, tienen que haber sentido una bofetada durísima de que les digan, oye, yo sí estoy de acuerdo con que tú hayas tenido que dejar todo e irte y dejar votado, porque yo sí reconozco ese gobierno. ¿Cuántos de nuestros hermanos venezolanos pugnan por volver y nosotros tratando de a la solucionar? Eso vez. por un lado. ¿Y el otro? Otro que fue gravísimo. No le quedó otra. Y yo creo que a veces en ¿Lo de este tipo de Glass? eventos, claro, Ajá, en decir este que tipo de no le eventos va a dar el dicen, di lo que indulto, sea que mañana, cambió de opinión. di Nadie lo le que cree sea. que no le va a dar el indulto en el Todo el evento que mundo gane, dice, ¿no? todo el mundo señala, y yo no doy crédito de esto, pero todo el mundo señala que el, entre comillas, pacto que pudo existir al momento para que haya una gobernanza al inicio del gobierno, Ujú. se rompe con el problema de Glass en la Embajada de México, que lo mencionó ayer. Y sin embargo, ella dijo ayer, no voy a darle salvoconducto a Jorge Glass. ¿Qué significa eso? La revelación más clara de su debilidad y fragilidad para mí fue esa. Debió haber repetido su argumento que antes tuvo su validez. Yo no puedo aislar al Ecuador violando principios ¿Cuántos internacionales. No estoy de correístas, acuerdo con el asilo ni mucho, pero si un país se lo concede, no voy a sacrificar la relación con México y le daré el asilo. Eso fue lo que dijo. cuántos correístas no deben haber estado ayer diciendo qué pasó? Porque para muchos puede ser una causa, ¿no? Ajá. Ellos que lo endiosan, dicen el mismo Aquiles Álvarez, el mismo representantes que dicen que no son corruptos, que son perseguidos. Sin embargo, cuando dijo que no le dará el salvoconducto, ¿qué es lo que está reconociendo? Que la justicia sí ha funcionado con Jorge Glass, pues. Que sí es un corrupto, que todos los ataques que tienen contra el gobierno, contra la Fiscalía General del Estado, son temas Peor promovidos después de lo por ideología. descubierto en los chats. Exactamente. Pero Y finalmente la cereza del pastel es que no pudo denegar la validez, la vigencia y todo lo que los chats mafiosos dicen, cuando ella misma se autorreconoce como la rana René, pues. eso fue Es que en el momento en impresionante. que ella se reconoció como la rana René, el pez muere por la propia boca. Y el presidente se lo hace notar. Claro, entonces ella, lamentablemente en su figura de solo atacar, creo que dio muchísimo más de lo que podía en Se cuanto a no excedió y saberse se defender. sobrepasó. Claro. La prueba fue que también en la entrevista con Luis Valareso esta mañana fue a mostrar otra Luisa, una más serena, una tónica más moderada, menos hiriente, El debate fue ayer. aunque, El debate fue ayer. aunque conceptualmente dura. Pero lo de esta mañana es peor, porque va a componer la figura, como diríamos No los se taurinos. puede, no se puede. Yo sé Ok. que quiso hacer la de los gatos, pero no se puede. ¿Cómo hacer para que ustedes no se confíen? No, es que nadie se trata de confiar. Aquí es lo que se trata Lo de de ayer ver fue un salto para el presidente. dos capacidades. Ver la capacidad del presidente, ver la forma como el presidente puede manejar situaciones, la forma como puede ser propositivo, aún en un escenario donde lo único que le proponían era adversidad y Es que ese no es controversia. el problema ya. Él ha probado en 3 debates seguidos, en este el más complejo de todos, Sí, que es capaz de mantener el foco, el control y la argumentación. El por problema eso es que dirige un tienen país. ustedes 3 meses de gestión, ¿ya? En donde les van a seguir complicando las cosas. En unos casos por accidente de la naturaleza y en otros casos por conspiración, estallido de la violencia
por ejemplo, si se logra aprobar, por lo menos fue una torpeza la lentitud en la demora del oleoducto, la inteligencia ya descubrió que planeaban otro atentado por el oriente, en fin, todo lo que están exacerbando para hacerlos quedar como inútiles. ¿Cómo van a hacer en estos tres semanas para que eso no se exacerbe? Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo y estamos redoblando esfuerzos mientras una cosa es estar haciendo campaña sin gobernar y otra cosa es estar en el gobierno viendo las cosas como a veces ocurren, cosas que no El funcionan y problema los es que no problemas que hay que están enfrentar. haciendo lo que prometieron. Un ejemplo. El presidente le dio un plazo de 2 semanas al Banco del Pacífico, y supongo que por eso cambió a su presidente, para que un grupo de asesoría técnica le diga al BIES cómo agilitar en 15 días los créditos al 4,98%, 20 años plazos hipotecarios en determinados bandas, ¿no? O sea, eran creo que 48,000 hasta 98,000. Punto. Se pasaron ya un mes de eso y no lo hicieron. Sí, Carlos, lo hablamos la vez pasada y yo lo que le dije fue, en este mismo programa, sí, muchas veces no se cumplen todos los plazos que quisiéramos, sin embargo, Es que se no estamos avanza. en una época cualquiera, No, pues. sí, de acuerdo, pero hay que ser realista. Y es que hay que ver también los ¿Y por qué malos no se medios. cumplen los plazos? Es que eso es lo que digo. En esta depuración, Carlos, cuando tienes tantas prioridades y cuando tienes que enfocarte en tu seguridad pública, en gobernar, en apagar los incendios, incendios que crea la propia, estoy diciendo figurativo, la propia naturaleza o también otros que son derivados de este tipo de coyunturas creadas para desgastar al gobierno. Necesariamente estar en todos los lugares resulta una tarea difícil. No obstante, se avanza. Y eso es lo que hay que ver. Pero es que la algunas gente yo no está veo viendo cómo sentido avanzamos. político. Por ejemplo, Esmeraldas, ¿cómo es posible que me hablen de que porque no da un inventario la prefectura o la alcaldía no pueden a los afectados directos, que son 4,900, 3,700, un número insignificante con relación a la población afectada, que están esperando el número para entregarles la ayuda económica necesaria? Señores, a los que ven que están al borde del río, a los que tienen que ver con la pesca, a los que tienen que ver con la agricultura, a los que tienen que ver con la producción de agua potable, indemnícenos. Ya, es preferible que haya un nivel de dispersión y de desperdicio a que no se lo haga. No. Yo no veo sentido político en eso. Yo lo que veo es lo siguiente. Yo he estado en las zonas difíciles, en Esmeraldas no he podido ir todavía, pero he visto, eso es un tema de remediación. Yo he visto No cómo me refiero a esa funciona. parte, Entonces, pero a las indemnizaciones, a las Por eso. compensaciones económicas. por eso. A ver, claro, por supuesto, pero es que ahí tiene que ver también lo que está de por medio con los seguros y otras cosas, ¿no? Entonces, hay Para que llevar entregar las una cosas. compensación económica, A ver, Carlos, pero es que tenemos que ver las cosas en contexto. Yo lo que estoy hablando es, por un lado, lo que hacen los ministerios con la gente que en ese momento sufren bonos de contingencia, cómo se activa Eso. con los códigos. son Eso es apenas inmediato. 600, 800 Sí, dólares. a ver, pero depende por cuánto tiempo y cómo se va activando. Y otra cosa es el daño que se causa y cómo se va remediando, cómo se compensa todo eso. Inicialmente 3 meses para una población de miles. Pero Ese es el problema. El hay volumen ciertos es grande. bonos, Carlos, que tienen tiempos de duración. ¿Me explico? Si usted activa un bono, ahí está el MIES, ocurre una tragedia, se activan inmediatamente a través de las alcaldías y el MIES, Es que entran, no hacen un estamos en registro. cualquier sitio. censan, ¿Sabe qué? Yo valoro ponen. enormemente lo que usted dice, pero es muy poco político. ¿Qué cosa? Puede que lo que yo proponga sea demagógico. ¿Saben qué? Estamos en elecciones, en 3 semanas son las votaciones. Ujú. Esta situación no se puede exasperar. Alivienla, por favor. No vamos a tener más manejo y maniobrabilidad económica si no ganamos. Y ahorita comienzan los respingos. Los créditos, por ejemplo. Primero era un límite para la connotación, 3,000. Ok. Después no, que hasta 10,000. Después finalmente no se están condonando. Tengo N cantidad de llamadas de agricultores pidiéndome lo mismo. Carlos, por Dios, no es caridad. Dennos crédito para poder comenzar y eso cuando bajen las aguas, pero ahorita para poder sobrevivir. ¿Qué fue? ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde están los créditos? A ver, es que voy. A ver, De paso, hoy venía Danilo Palacios. la vez pasada pero- creo que ocurrió exactamente lo mismo. Usted se queda con las preguntas de Danilo y me las lanza a mí, pero bueno. No, ¿Qué es lo que yo digo? ¿En qué sentido tiene que ver con usted? Con impacto político, pues. Es que yo, a ver, Yo no todo veo es que el impacto resto tiene político, sentido político ahorita. todo es impacto político, pero eso no significa que yo me puedo saltar por encima procedimientos, que me puedo saltar por encima reglas, que me puedo saltar por encima la ley. Y los porque rivales sí se pueden saltar por encima a cualquier cosa. Es que esas son las diferencias de reglas. Es que esa es la diferencia. Muchos no están en el gobierno, hacen como les da la gana, después tienen responsabilidades o ven cómo Nunca lidian tienen con o nunca responsabilidad. tienen responsabilidades. Exactamente. Estamos viendo, por ejemplo, hablando de responsabilidades, no sé si vio una noticia, 4 empleados municipales que fueron aprendidos Esta madrugada colocando madrugada, carteles contra colocando el gobierno. carteles Sí. ¿por órdenes de quién? ¿Por órdenes de quién? ¿De motu propio?
después, después del debate, haciendo este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que salen después a decir? No, ya lo sacamos. O sea, inmediatamente deslindarlos, tirarlos al agua. Ya veremos qué pasa con eso. Acá, con el tema de los bonos, siguen unos procedimientos. Sí, estoy de acuerdo que muchas veces no van a la velocidad que quisiéramos o que las trabas administrativas resultan mucho más complejas. Ahí es donde estamos nosotros metidos para hacerlas más livianas y para que pueda este tipo de bonos y de ayudas fluir. Es en lo que se está En trabajando. otro Y tema, cuando no funcionan, pues necesitan haber los cambios. ¿hasta cuándo esperamos al Consejo Nacional Electoral con una disposición tan sencilla que terminó pasando al TSE porque hubo una impugnación que es simplemente una maniobra para no hacer nunca esta vaina del teléfono, que no se puede portar en el momento de sufragar en el biombo? A ver, yo creo que la prohibición, la resolución ya está impugnada. Ellos ya han resuelto una impugnación dentro del propio seno del CNE hasta donde conozco. Entiendo que esto pasa al TCE. El TCE deberá emitir un pronunciamiento en sus tiempos. No sé cuánto tiempo se va, pero la resolución está en firme. De ahí el protocolo, me imagino que lo tienen que elaborar, ya lo tienen que haber elaborado, no lo sé, y eso tiene que ser conocido por el Pleno. Esas son cosas que competen al CNE, no necesariamente al No va a Ejecutivo. terminar siendo contraproducente y conste que yo fui de los primeros que planteó la idea, si no el primero, y usted la hizo pública después, para evitar la extorsión, la presión y la manipulación indebida del voto que esta vez se produjo masivamente. Sí, yo no creo que va a ser algo que vaya en contravía de lo que se ha pugnado públicamente, que usted ha dicho y que nosotros como recogiendo el sentir popular lo hicimos. Yo no creo. Yo creo que esto definitivamente va a marcar un antes y un después, una vez que se ha establecido esa prohibición. Creo que el protocolo de cómo tiene que verse tendrá que ser claro, tendrá que ser anunciado, el CNE tendrá que ver qué es lo que hace, pero yo estoy y sigo aplaudiendo que el CNE haya tomado cartas en el asunto, porque lo que no podía pasar es que se altere la voluntad popular, ¿verdad?, a través del voto vacunado y del miedo, que al final del día es lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que importa? La raya que uno decida qué es lo que quiere hacer, no que vote por miedo. Hasta cuándo va usted a decir que espera que llegue el momento oportuno para hacer como la Constitución o las leyes mandan sobre si el presidente toma licencia o no para solo hacer campaña? A ver, yo creo que hay que verlo en varias maneras. Hoy, el Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado la sentencia que emitió de primer nivel uno de los jueces y ha desechado el recurso de apelación que interpuso la señora vicepresidenta Verónica Abad. Por lo tanto, ella ha perdido sus derechos políticos. Se le ha suspendido sus derechos políticos por 2 años. Correcto. Eso significa que una vez más estamos ante una situación de fuerza mayor que genera una ausencia temporal del cargo y que obliga a que ese vacío institucional en la función ejecutiva sea llenado por parte del presidente de la República. Esto no es algo que hemos creado nosotros. Estas son circunstancias que han ocurrido en la cara a la justicia electoral. Si el fallo es correcto o no es correcto, ya han habido 2 instancias que así lo han ratificado y ahí creemos que queda. Entonces, lo que va a ocurrir es que una vez que este fallo esté, ya entiendo que tienen que emitirlo por escrito, porque notificado hoy y ejecutoriado, sabremos actuar de cara a eso. El presidente tendrá que escoger quién va a ser la persona que va a estar supliendo esta ausencia temporal, porque no nos podemos quedar sin esa figura. Y una vez que eso esté completo, pasará las decisiones que tenga que tomar el presidente para hacer licencia cuando no, bueno, mejor dicho. Si se lo encargan usted, ¿lo asume? Ausentarse. Si es que corresponde el presidente lo confía, yo no tendría problema. Yo creo que más de una ocasión he estado al frente de cuando se me ha llamado. ¿Que él se dedique en el tramo final por completo a la campaña? No podemos olvidar que tenemos una lucha contra el narcoterrorismo, que él está muy encima de eso. Entonces, su primera obligación ha sido siempre gobernar. Creemos que obviamente Pero tiene 3 ministros que están muy encima de eso. ¿Perdón? Tiene 3 ministros que están muy encima Sí, de claro. eso. Hoy día el de Interior amaneció en Durán. Sí. Es un operativo. Y estuvimos en un bloque de seguridad en la Florida hoy mismo. Entonces, no se puede delegar eso por horas o por días para concentrarse. Él es el comandante en jefe. ¿En lo importante? Él es el comandante. Yo sé que él decide, pero le pido a usted su opinión. Yo sé Si que usted me lo pregunta, yo creo va. que él es tan responsable con el país que asume eso directamente. Él está encima de la situación absolutamente todo el tiempo. La seguridad es una prioridad para este gobierno y es una cuestión de vital importancia, no solo para la campaña, es porque necesitamos recuperar la paz. Nosotros estamos, aquí es lo que se está decidiendo, entre un Estado que se libere de esos vínculos con el narcotráfico o meternos de lleno y no salir nunca.
Esas son las opciones en lo que está pasando en este momento en el tema electoral. La Entonces, gente el lo presidente lo entendió sabe. tras el debate de ayer. ¿Usted cree ¿Perdón? que lo valora la gente? Digo mal, la gente no. El nicho de electores al cual ustedes tienen que movilizar. Muchos del ausentismo que esta vez deberán votar, algunos de blanco que se animaron a votar, muy pocos del nulo, pero definitivamente también querrán votar, algunos que deserten de Luisa tras lo ocurrido ayer, que fue un voto blando que se fue temporalmente hacia ella. ¿Entienden ese mensaje cuando la violencia sigue todos los días? Sí, hay que escucharlo y hay que estar atento. Pero el primer problema que cuando uno sale a las calles es ese, seguridad. Es seguridad. Por eso es que, como hemos hablado en estos micrófonos, no es coincidencia que se exacerbe el problema de la seguridad precisamente ahora que los números de muertes violentas en un punto hayan subido. Y precisamente en Manaví, ¿sabe por qué? Ujú. Vio los datos de Antonio Tramontana el sábado en mi entrevista, verá, sabe, según él, y una entrevista de alguien que no quiere Nos mataron identificar. a un jefe de control Por eso, electoral en pues, Canuto. porque según esa En encuesta, Canuto. en Manaví están 53-46 adelante, Luisa. O sea, han acortado el Por margen enorme. supuesto, Y 53-46 para quienes manejan esas cifras dirán, han pegado una remontada súper fuerte. sí, es enorme. Y en Guayaquil sigue estando, no voy encima, no recuerdo los números, mentiría, en un porcentaje mayor, pero sigue siendo un problema para la campaña de la ruralidad. Ujú. Sí, siempre, por eso nuestra función como ministro es estar cada vez en territorio, por eso unos cambios en el gabinete, por eso, por ejemplo, usted ve la presencia de la ex ministra Zaida Rovira a cargo de la gobernación y demás. O sea, han habido movimientos para llegar mucho más profundo en territorio a la ruralidad en ciertas regiones. Obviamente estamos movilizándonos. Yo acabé de llegar la semana pasada de la Amazonía y ahora también esta semana estaré por otras provincias. Entonces, vamos viendo, vamos llegando, llegamos con soluciones, llegamos con proyectos, llegamos con obras, llegamos con muchas cosas y eso se va sintiendo cada vez más, porque yo sí creo que había un problema de que en la comunicación muchas de las cosas que nosotros hacíamos se las atribuían otras autoridades Ajá. y eso pasaba también. Entonces, hoy eso está cambiando, pero no podemos desconocer el hecho de estar siempre más próximos. Efectivamente vaya sintiéndose la presencia del Estado y eso vaya afectando en números. Hasta el Pero próximo fuera de lunes, eso, entonces. sí, dígame, Hasta el próximo lunes. ¿qué cosa? Lo evaluamos otra vez, la marcha de esto que ha dicho Ya ahora. se acabó. Sí, ya se acabó. Vence intensos Ahí lo minutos. conversamos, claro que sí. Gracias, señor ministro. Encantado. José de la Gasca, cuando faltan 22 minutos para las 18 horas.